Diseño universal de aprendizaje. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, garantizar una educación de calidad a todos los estudiantes implica reconocer y valorar las diferencias individuales que existen al interior del aula, como una oportunidad para el aprendizaje. Implica además conocer y comprender el contexto educativo, donde estas diferencias se manifiestan de modo de diseñar y evaluar experiencias de aprendizaje más accesibles, pertinentes, relevantes, significativas para todos y para todas. Una planificación y evaluación que busca dar respuesta a la diversidad debe orientarse bajo los principios del diseño universal de aprendizaje, lo que supone desarrollar competencias profesionales para el diseño e implementación de actividades didácticas y procedimientos de evaluación variados y contextualizados, a fin de conseguir que los objetivos de aprendizaje sean alcanzables por los estudiantes con diferentes capacidades, estilos, intereses y ritmos de aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje, DUA, parte del reconocimiento de la amplia diversidad de estudiantes presentes en cualquier aula y promueve la generación de contextos y estrategias complejas y flexibles en las que tiene cabida toda diferencia, proporcionando recursos para aprender desde la diversidad. La estrategia central del DUA es que considera desde el inicio las diferencias de cualquier tipo que existen en el aula, para hacer propuestas que ofrezcan oportunidades a todos los estudiantes de acceder, aprender y participar. Desde el planeamiento que valora la diversidad y la utiliza como recurso para una mejor calidad de aprendizaje, el verdadero desafío de los educadores es proporcionar oportunidades de aprendizaje común que sean inclusivas y eficaces para todos los estudiantes. Diseño universal de aprendizaje DUA. El DUA se fundamenta en la idea de que la diversidad es la norma, no la excepción, y pretende corregir la principal barrera para aprender y participar que experimentan muchos estudiantes, como son las planificaciones diseñadas e implementadas de manera uniforme, sin considerar las diferencias. La planificación de la enseñanza bajo los principios del DUA se concreta en una planificación de aula intencional y sistemáticamente diseñada desde el inicio para responder a las diferencias individuales de los estudiantes. El diseño de materiales y actividades didácticas que permite que los objetivos de aprendizaje sean alcanzables por individuos con amplias diferencias en sus capacidades para ver, oír, hablar, moverse, leer, escribir, entender el lenguaje, prestar atención, organizarse, participar y recordar. A continuación, se revisarán los principios y algunas de las estrategias que se proponen en cada una de ellos. Las directrices que se desprenden de cada uno de estos principios son flexibles y deben ser combinadas en el diseño de planificación de aula, contextualizadas a las disciplinas y al nivel educativo correspondiente. Principio número 1. Proporcionar múltiples medios de presentación y representación. Este principio parte del supuesto de que todos y todas las estudiantes presentan características, estilos y ritmos diferentes en la manera en que perciben y comprenden la información que se les presenta en la clase. Por lo tanto, no existe una única modalidad de presentación y representación que sea óptima para todos y todas. Podemos tomar como ejemplo la presentación en el aula de estudiantes con alguna discapacidad sensorial, para los cuales las formas convencionales de presentación del material educativo se constituyen una barrera para recepcionar las informaciones visuales o auditivas, para participar y beneficiarse de la experiencia educativa común alguna. Pero también otras situaciones tales como estudiantes que no dominan la lengua mayoritaria o pertenecen a otras culturas, entre otras. Este principio se concreta en la incorporación de múltiples y diversas modalidades de presentación de los contenidos de aprendizaje, de manera de hacerlos accesibles a todos los estudiantes de la clase. A. Modalidades alternativas para favorecer la percepción de la información. Los materiales de estudio deben presentar información de una manera que sea perceptible a todos los estudiantes, para evitar que las dificultades y o diferencias en los estilos perceptivos se transformen en barreras del aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje deben considerar variadas modalidades alternativas de presentación de la información y los contenidos, como por ejemplo, alternativas de presentación a la información auditiva y visual,
Por ejemplo, descripciones, texto escrito o hablado de gráficos, videos o animaciones, gráficas táctiles para clases visuales, etc. Modalidades que permitan al estudiante personalizar la percepción de la información. Por ejemplo, el tamaño del texto o imágenes, la amplitud de las palabras o el sonido, el contraste entre fondo y texto, el color utilizado para resaltar la información, la velocidad de la animación de los sonidos, etc. B. Modalidades alternativas de lenguaje y simbolización de la información. Los estudiantes poseen diferencias en los estilos de trabajo con diferentes formas de presentación de la información, lingüística y no lingüística. La planificación diversificada debe proveer variadas formas de representación de modo de garantizar no solo la accesibilidad, sino también la claridad a la comprensión a todos los estudiantes. Este aspecto es fundamental considerarlo para los estudiantes que requieran un mayor apoyo para la comprensión de ideas y conceptos complejos. Ejemplos: presentar la información a través del lenguaje y símbolos alternativos, complementarios y con distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, incorporar apoyo de símbolos dentro de un texto, presentar los conceptos principales en forma de representaciones simbólicas, como complemento o como forma alternativa, ilustraciones, diagramas, modelos, videos, cómics, guión, fotografía, animación. Ilustrar con vínculos explícitos la relación entre el texto y cualquier representación de esta información. Destacar y hacer explícitas las relaciones estructurales. C. Modalidades alternativas para favorecer la comprensión. El proceso de construcción de los aprendizajes es único y depende además de la recepción de la información, de los procesos de elaboración y construcción responsable de la integración de nueva información con el consentimiento previo. Los estudiantes difieren significativamente el tipo de habilidades de la elaboración de la información, los llamados estilos de aprendizaje o estilos cognitivos, y por lo tanto la planificación diversificada debe proporcionar diversidad de apoyos y estrategias para responder a estos estilos, para garantizar que todos y todas los estudiantes tengan el acceso al conocimiento. Entre ellas, estrategias para activar conocimientos previos, activación de conocimientos previos pertinentes, uso de organizadores gráficos, mapas conceptuales, enseñanza de prerequisitos a través de la demostración, modelos, objetos concretos, uso de analogías y metáforas. Estrategias para apoyar la memoria y la transferencia, por ejemplo, lista de organizadores, notas adhesivas, preguntas para activar estrategias de memorización, mapas conceptuales, enseñanzas de prerequisitos a través de la demostración, modelos, objetos concretos, usos de analogías y metáforas. Estrategias para apoyar la memoria y la transferencia, por ejemplo, lista de organizadores, notas adhesivas, preguntas para activar estrategias de memorización, mapas conceptuales para apoyar el registro escrito y toma de apuntes. Estrategias para guiar el procesamiento de la información, por ejemplo, instrucciones explícitas para cada paso en el proceso secuencial, modelos que guían la exploración y la ejecución, múltiples puntos de entrada y vías opcionales para abordar la tarea, entrega de la información en elementos más pequeños, liberación progresiva de la información destacando la secuencia. Revelar los conceptos esenciales, las grandes ideas y las relaciones. Por ejemplo, resaltar o destacar elementos claves en un texto gráfico, diagrama, fórmula, utilizar múltiples ejemplos y contraejemplos para destacar las características esenciales, reducir o enmascarar los elementos no pertinentes de la información, utilizar señales y mensajes para llamar la atención sobre aspectos críticos.